Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo integrar la librería de mapas Leaflet con Angular. Lo que haremos será mostrar un mapa que tenga varias características, como por ejemplo, hacer zoom in y zoom out en el mapa, agrupar marcadores en clusters cuando se hace zoom out, mostrar pop-ups al pasar el puntero del mouse sobre un marcador, mostrar pop-ups al pasar el puntero del mouse sobre un clúster, hacer búsqueda de marcadores y navegar hacia el marcador. Se ve interesante. Así que, manos a la obra. Comenzaremos con un proyecto nuevo en Angular. Dejamos el template en blanco. Instalamos las dependencias que necesitaremos. Una de ellas es Leaflet. La otra es Leaflet Marker Cluster. En el archivo Angular JSON agregamos los archivos JS y CSS en los apartados correspondientes. Ejecutamos de nuevo el proyecto. Para comenzar a crear el mapa declaramos una variable L mayúscula, que identificará al objeto Leaflet. Implementamos el anenet del componente y aquí llamamos un método para crear nuestro mapa. Creamos la constante GoogleSat y le asignaremos la capa correspondiente a un mapa de Google con vista satelital. Para los límites del mapa creamos el objeto bounds con las propiedades norte, sur, este y oeste.
A norte y sur le asignamos latitud y a este y oeste longitud. Para el centro del mapa creamos dos constantes, suroeste y noreste con los datos de la constante bounds. Creamos la constante phi bounds para la latitud y longitud de los límites del mapa. Procedemos a crear el mapa. Creamos el atributo map de tipo ANE. A este atributo le asignamos el mapa a través del método map del objeto Leaflet. Veamos el resultado. Nos muestra el error de que no consigue el contenedor map. Creamos en el template un contenedor con el identificador map para que Leaflet lo reconozca. Ya no aparece el error. Damos estilos al contenedor del mapa. Veamos el resultado. Aparece el contenedor de Leaflet pero no tiene ningún mosaico de mapa asociado. Agregamos el mosaico correspondiente al método TileLayer de Leaflet. Volvemos al navegador y ya tenemos el mapa. Ahora creamos los marcadores para mostrar ciertos lugares en el mapa. Para esto declaramos una interfaz con los atributos ID, latitud, longitud, título e icono, para tipar los marcadores. Declaramos ahora el atributo de clase markers en el cual almacenaremos los marcadores. Invocamos al método getMarkers el cual llenará el arreglo con los marcadores. Creamos el método getMarkers y en él le asignamos al atributo markers 8 marcadores que ya hemos definido con anterioridad y que tenemos copiados en el portapapeles. Los pegamos y ya tenemos nuestro arreglo de marcadores. Para el caso del icono del marcador usaremos una imagen que tenemos previamente guardada en la carpeta public llamada MarkRacan. Procedamos a crear los marcadores. Creamos el método createMarkers.
Realizamos el recorrido del array de marcadores. Dentro del ciclo creamos el objeto de tipo icono para asignárselo a cada marcador. Creamos el objeto marcador con el nombre de NewMarker y le asignamos el icono. Asignamos la descripción. Enlazamos la descripción del marcador al pop-up que mostraremos cuando pasemos el mouse sobre el marcador. Para agregar los marcadores al mapa primero creamos el grupo o clúster de marcadores al que llamaremos markers. Luego, a este clúster le incluiremos cada uno de los marcadores. Vamos ahora a enlazar los eventos relacionados a los movimientos del mouse sobre los marcadores. Primero el evento mouseover para mostrar la descripción cuando el usuario pasa el puntero del mouse sobre el marcador. Seguimos con el mousear para cerrar el pop-up cuando el puntero del mouse sale del marcador. Mostraremos una alerta con la descripción cuando se hace clic sobre un marcador. Ahora hacemos lo mismo pero para los grupos o clúster de marcadores, enlazamos los eventos para mostrar y ocultar la lista de marcadores de un clúster.
Para finalizar agregamos el grupo de marcadores al mapa y verifiquemos que se muestran en el mapa. No se están mostrando los marcadores. Veamos qué está sucediendo. Estamos agregando los marcadores al mapa dentro del ciclo. Pongamos esta asignación fuera del ciclo y revisemos. Ya se están mostrando. Pero ahora vemos que la descripción en los clústeres está mostrando un defined. Revisemos. El autocompletado nos jugó una mala pasada, acá no va name, el atributo es description. Lo arreglamos y verificamos. Vemos que todo está funcionando bien. Por último agregamos un select para mostrar los nombres de los marcadores y poder navegar hacia ellos cuando seleccionemos uno. Veamos cómo quedó. No se muestra, agreguemos estilos para poder verlo. Ahora sí lo vemos. Sigamos ajustando los estilos. Creemos un atributo para guardar el título del marcador a buscar, lo llamaremos marker search y lo enlazamos al select por medio del inModel. Recorremos el array de marcadores para pintar las opciones dentro del select. Ya se están mostrando. Enlazamos el evento change con un método llamado searchMarker por medio del cual haremos la búsqueda del marcador y navegaremos hacia él dentro del mapa. Buscamos el marcador seleccionado por medio del título del mismo. Una vez encontrado tomamos sus datos y por medio del método latlon de Leaflet obtenemos las coordenadas para luego navegar a él usando el método flatto.
Veamos el funcionamiento. No está funcionando, revisemos. Tenemos este error en la consola. Verifiquemos si los datos del marcador están bien. Los datos están bien. Volvamos al código. El problema está acá, de nuevo el autocompletado. El método latlon es con L minúscula. Lo arreglamos y revisamos. Ahora sí funciona perfecto. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.